Muy buenos días. Hoy quería hablar con vosotros de un tema muy interesante, muy importante además, que salió en la conversación de ayer en la reunión que tuvimos de jóvenes aquí en Motril, eh, a través de Zoom. Y estábamos hablando acerca del propósito de Dios, el propósito. Eso es algo que os dije que otro día hablaríamos, y el sábado, si Dios quiere, con más tiempo en el YouTube Live o YouTube en directo que tendremos el sábado, tendremos como una media hora, pues podremos hablar un poco más largo y tendido que en el devocional acerca del propósito de Dios para nuestras vidas, con como dice la palabra de Dios, que al que ama a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Y empezando desde ahí vamos a ver el propósito de Dios para nuestras vidas aquí en la tierra. Y hoy quisiera adelantar un poquito. Y una frase con la que culminamos ayer en la reunión de jóvenes era la siguiente. Y es el título que quiero utilizar hoy en el devocional. Y es: atrévete a soñar. Atrévete a soñar. Vamos a soñar en positivo, vamos a soñar conforme a la voluntad de Dios, conforme a Dios dice. No vamos a buscar sueños que puedan hacernos daño o puedan hacer daño a otros, ¿verdad? Pero vamos a soñar de cosas que podemos hacer y que Dios nos va a ayudar a conseguir. Y sabes qué, yo pensaba, porque con todo este tiempo que estamos viviendo, circunstancias difíciles, también ayer me contaban, la situación que estamos viviendo ya no solo afecta a lo económico y también, sino a la enfermedad y el montón de personas que están muriendo por el tema del coronavirus. Y es una situación bastante difícil y trágica, ¿verdad? Pero claro, en el entorno quizá que tú y yo podamos estar viviendo, si estamos viviendo algo así, pues la verdad que es duro, muy duro. Pero aunque podamos estar viviendo más o menos bien, lo único que nos encontramos un poco más encerrados y demás, hay algo que nos está aconteciendo, y es que está produciendo mucha tristeza. La gente se suelen venir abajo emocionalmente por el hecho de no tener esa libertad que antes teníamos. Nosotros somos mucho de abrazos, ¿verdad que sí? De saludar al vecino, al amigo, al familiar, y fácilmente pues hay un apretón de manos, 2 besos, un abrazo, y todo eso se nos ha privado y nos ha afectado nuestras emociones. En las iglesias hemos tratado de hablar mucho acerca de que Dios nos guarda, de que Dios nos protege, de que Dios nos provee, y todo esto es una realidad y que yo mismo he tratado desde aquí. Pero también hay algo que no tenemos que olvidar, y no nos podemos centrar solo en lo negativo y que Dios nos guarda y estamos protegidos y ya está, porque hay mucho más, y no solo para un tiempo futuro, sino en el tiempo que estamos. Podemos ya empezar a movernos, a activarnos, y ahí entran los sueños. Yo te invito a que sueñes conforme a la palabra de Dios. Sueños que sean de ponernos en acción, de cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Y todo empieza por un deseo, un sueño. Y vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Y nos vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si analizamos este versículo, para llegar a su buena voluntad, al propósito de Dios, incluso al llamado que Dios nos da para poder servir en su reino, que es algo realmente precioso, dice que Dios pone antes en nosotros tanto el querer como el hacer. Y esto nos habla, para que lo entendamos mejor, de que Dios pone un deseo en nuestras vidas, un deseo en nuestros corazones, y luego también pone el que se pueda hacer, el querer como el hacer. Dios pone ese deseo en nosotros. Empieza todo por un deseo, un sueño, algo que podemos realizar y que Dios nos va a ayudar a realizar. Así que no nos quedemos solo en que estamos en casa y estamos protegidos, sino que vamos a empezar a soñar y
y hablar con Dios y decirle, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Dónde quieres que yo esté activo? ¿Qué puedo hacer para tu reino? ¿Qué es lo que me gusta hacer? Con los jóvenes hablábamos ayer de la importancia de, si te gusta predicar, por ejemplo, como yo estoy haciendo en estos devocionales, usar la palabra y transmitir lo que la Biblia nos dice, pues genial. Vamos a prepararnos, vamos a soñar con que sí podemos transmitir el Evangelio, que Dios te puede usar a ti, me puede usar a mí. Pero quizá a lo mejor a ti lo que te gusta es la música y te gustaría poder cantar canciones para el Señor o que transmitan el Evangelio de Dios a otros que no le conocen. Pues sueña y prepárate. Vamos a ponernos en acción. Quizá lo que tú sueñas es poder trabajar con jóvenes o con niños. ¿Te gusta trabajar con niños? Quizá te guste la enseñanza. Pues vamos a ponernos manos a la obra. Porque dentro de muy poquito vamos a estar andando por la calle y vamos a recordar este tiempo como tiempo pasado. Y aunque haya algunas cosas que puedan ser un poco diferentes, pero sí nos vamos a movilizar. Y si tú quieres hacer algo que te gusta, empieza desde ese sueño, desde ese deseo, y empieza a hablar con Dios y dile, Señor, en esto me gustaría trabajar, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo no lo puedo hacer? Vamos a hablar juntos y vamos a ir encaminando esos sueños y vamos a buscar de ponerlos en práctica. Yo recuerdo cuando más joven soñaba con que hubiera una radio cristiana en la ciudad de Granada que se pudiera escuchar. ¡Wow! Canciones cristianas, el Evangelio se transmitiera por las ondas de radio. Y de pronto, pues bueno, hubo unos contactos y el que era mi pastor consiguió que en la misma iglesia pusieran un repetidor y una emisora de radio que venía desde Barcelona. Y qué buena noticia fue cuando llegó eso. Pero me acuerdo que mi pastor me dijo, bueno, me dijo a mí y a otros, si queréis hacer radio, tenemos la posibilidad de hacer la radio local. Y no lo pensamos mucho. Yo cogí ese deseo y lo puse en práctica y pude hacer radio junto con algunos amigos. Y la verdad que nos lo pasamos súper bien. Fue muy divertido. Disfrutamos mucho haciendo algo que nos apetecía mucho hacer. Pero además pudimos transmitir el Evangelio y muchas personas pudieron venir luego a la iglesia porque escucharon la palabra de Dios y vieron que no estábamos hablando de meramente religión, estábamos hablando de vida, como decía el otro día, vida eterna y vida en su plenitud. Amén. Vida abundante, como Dios nos ofrece. Así que teníamos esa oportunidad y yo te invito a las oportunidades que tienes, quizá ahora por internet, por YouTube. A lo mejor te gusta hacer cosas técnicas de tecnología, pues sueña y empieza a ver qué posibilidades hay de empezar a ponerlas en práctica ya. Luego dice el versículo 14, también dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. No tenemos que entrar en que si esto lo hace mejor, esto lo hace peor, o es que esto sí, o tengo este problema y este no me va a escuchar. No, vamos a dejar todas estas cosas. Vamos a hacerlo como dice en el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos. Irreprensible es aquel que no necesita ser regañado, porque aunque haga cosas que estén mal, sabe rectificar. Y con sencillez, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y vivimos en un mundo de caos, un mundo de maldad, donde cada uno suelen ser muy egoístas, o solemos ser muy egoístas. Y en este mundo de maldad, que podamos traer algo diferente, traer luz, traer la paz de Dios, traer el amor de Dios y el bienestar que solo Dios nos ofrece. Así que te animo a que sueñes y que empieces a pensar. Y vamos a empezar a buscar el llamado, el propósito de Dios para nuestras vidas, en qué podemos hacer, que podamos disfrutar haciéndolo y que a la misma vez traigamos de la vida de Dios a otros. Espero que haya sido de bendición y que te animes conmigo a soñar.